Comunicación y Marketing de la Cámara Española de Comercio y les doy la bienvenida a este nuevo webinar. Y seguramente muchos se han preguntado cómo podemos exportar productos españoles a México. También seguramente se han preguntado todo el proceso que lleva desde, decidir importar qué producto hasta llegar a México. Bueno, pues en este caso contamos con la licenciada Guadalupe Rodríguez. Ella es gerente general de Apixa. Va a hablar un poquito de todo el proceso que conlleva esto que estaba yo comentándoles. Es licenciada en Contaduría Pública, especializada en Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Cuenta con 25 años en el medio del comercio exterior y ha sido ponente en distintos foros de comunicación internacional. Bueno, no les quito más tiempo, licenciada. Los dejo. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Antes que nada, mil gracias a la Cámara por esta invitación. Nos encanta estar en estos foros, pero sobre todo nos encanta que nos pregunten. El comercio exterior en México a veces me pone nerviosos a los exportadores extranjeros que lo ven como un tabú por los temas y por la exigencia de las autoridades mexicanas. Entonces, vamos a platicar muy rápidamente, como decimos en México, un ratito, de qué implica el despacho aduanero y quiénes son los actores en escena. La legislación, vamos a empezar con la legislación aduanal mexicana, pues el máximo órgano aquí en México es nuestra Constitución y de ahí nos basamos. En todo el proceso aduanero está sembrado en la ley aduanera, en su reglamento y en las reglas generales de comercio exterior. La parte tributaria, esto es el pago de los impuestos, pues está en la tarifa, en la Ley General de Impuestos a la Importación, a la Exportación, en la ley del IVA, en la ley del IEPS, en la Ley Federal de Derechos. En México, por lo general, se pagan 3 conceptos en el momento de hacer la importación. El Impuesto General de Importación, el DTA, que es un derecho, el derecho de trámite aduanero, y el IVA, que eso no nos los quita ni Dios Padre. Y la fiscalización de esto, pues también el Código Fiscal de la Federación, que es, digamos, la ley madre de todas las leyes fiscales en México, la Ley de Impuestos sobre la Renta y la Ley Federal de Comercio. En realidad, nosotros, el trabajo que hacemos, nosotros les quiero decir a Apixa, somos una agencia aduanal y somos una agencia internacional de carga. Entonces, para nosotros es el pan de todos los días. Esta presentación está muy sencillita. La Cámara me va a hacer favor de entregársela a las personas que se hayan subido a este evento y les quiero platicar así muy rápidamente, no lo voy a leer porque tenemos realmente poco tiempo. El despacho aduanero, pues no es otra cosa más que la liberación de las mercancías que ingresan a territorio mexicano procedentes de cualquier otro país. Hay una serie de actos y formalidades que tenemos que cumplir, hay una serie de documentos que tenemos que presentar, todo de manera electrónica, y que en realidad, pues el agente aduanal que ustedes contraten, el agente aduanal mexicano que ustedes contraten, les llevará de la mano. Siempre lo digo en estos foros, es tan fácil o tan difícil como queramos hacerlo. ¿De qué partimos? Pues del actuar de un agente aduanal. El agente aduanal es una persona física que ha sido autorizada por las autoridades aduaneras mexicanas para promover por cuenta de los importadores o exportadores el ingreso de las mercancías a territorio mexicano. Esta persona física tiene que cumplir una serie de requisitos. En la presentación le puse las que yo considero más importantes, pero son muchísimas, ¿no? La más importante, pues que sea mexicano por nacimiento y que esté en pleno ejercicio de sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenga libertad absoluta para ejercerlo, por ejemplo, que no tenga una sentencia, una resolución en su contra, que no esté, que esté impedido porque está cumpliendo una sentencia, que no sea servidor público, que no tenga parentesco con los administradores de la aduana. Muy importante que tenga un título profesional, llamamos en México a nivel licenciatura, cualquiera que ésta sea, hay
hay agentes aduanales que son médicos, ¿eh? La mayoría son economistas, son licenciados en Derecho, son licenciados en Comercio Exterior, licenciados en Relaciones Comerciales Internacionales, y entonces pues estamos con una serie de disciplinas que al final caemos en el comercio exterior, que a mí me parece personalmente de las disciplinas más interesantes que tenemos en México. Muy importante pues que esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y demostrar que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Fíjense que ese tema se ha vuelto un dolor de cabeza, porque alguien preguntó, oye, SAT, oye, aduana, ¿cómo te digo o cómo te compruebo que estoy al corriente? Ah, pues me tienes que pedir a mí que te certifique que estás al corriente. Entonces, cada X tiempo, cada 15 o 30 días, entramos al portal del SAT, que es nuestro servicio de administración tributaria, y ellos nos emiten una opinión favorable. Si no tenemos, si el agente aduanal no tiene esa opinión favorable, puede ser suspendido de sus labores. También el agente aduanal tiene una serie de requisitos para que pueda operar. Son muchísimos. En la presentación solo puse algunos. Está a su disposición los artículos de la ley aduanera completos. El que los quiera obtener, se los mandamos de inmediato. Pues que tenga una estructura en sistemas electrónicos, porque todo lo hacemos de manera electrónica, que resida por supuesto en el territorio nacional, que dé a conocer a la aduana a todos sus dependientes y mandatarios. Los mandatarios somos como el representante legal del agente aduanal. Yo soy mandatario de mi agente aduanal. Y realizar pues todos los actos que la ley aduanera, su reglamento y las reglas en comercio exterior nos exijan para poder importar o exportar las mercancías que nuestros clientes no los solicitan. Al ser representante legal ante la aduana de los importadores también nos tienen que dar su autorización. Y entramos al segundo actor en escena, que es la razón de ser nuestra, que es el importador. El importador pues tiene también una serie de obligaciones, es una persona física o moral. Las personas morales pues, son las empresas que están legalmente constituidas en territorio mexicano y que también tienen una serie de obligaciones. También son muchas, estamos aquí ahorita nada más hablando de las más importantes a nuestro juicio. Entonces es entregar a la agente aduanal el mandato, que es un trámite que se hace electrónicamente en la página del SAT, estar inscrito en un padrón de importadores y en algunos casos en un padrón de sectores específicos. Me quiero detener un poquito ahí, porque el padrón de importadores pues es un registro muy sencillo en el que cualquiera puede entrar, siendo simplemente estando registrado en el SAT como una empresa con actividad comercial. Pero ¿qué pasa cuando no estamos al corriente de nuestros impuestos, cuando hacemos una serie de cosas? Nos pueden bajar del padrón y empezamos a tener problemas. Más adelante hablaremos de las causales de suspensión, porque son muy importantes. Vamos a terminar con las obligaciones. Son obligaciones muy sencillas que de por sí ya existen y que todas las empresas no hacemos. Por ejemplo, llevar un control de sus inventarios, tener separadas las mercancías de importación y las de compra nacional. Y muy importante, entregar a la agente aduanal la documentación que le sea requerida para poder importar sus mercancías. ¿Cómo que? Pues muy sencillo, la factura, una lista de empaque y el certificado de origen, que será un tema específico de esta charla. Ahí me quiero detener mucho porque es el dolor de cabeza de los exportadores en España y de toda Europa, no nada más España, de los importadores mexicanos y por supuesto de los agentes aduanales. En México, el documento que valida la legal estancia de las mercancías extranjeras se llama pedimento. Es un documento electrónico que el agente aduanal
envía al SAT una pequeña base de datos con la información general del embarque, del importador, del proveedor extranjero y muy detalladamente de las mercancías, asignándole un código arancelario, y con base a ese código arancelario se pueden desprender no solamente el pago de impuestos, sino algún requisito adicional a determinadas mercancías. Por ejemplo, si ustedes van a mandar a México un sistema de telecomunicación, tendrá que cumplir algún requisito con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en México. La propia legislación aduanera se ha dado a la tarea de compilar esta información. Entonces, si tenemos una antena o tenemos no sé, un sistema de recepción y transmisión de señal satelital, bla, bla, bla. Bueno, se le asigna un código arancelario y se determina qué requisitos tienen que cumplir en el momento de la importación. Ese es muy importante que los extranjeros la conozcan, para que por favor le den la información a su cliente en México que él va a necesitar para poder presentarla ante las autoridades competentes en México. Nada es difícil, ¿eh? Partimos de un principio en derecho que nadie está obligado a lo imposible. Entonces, la información que se les pide normalmente es información que ustedes tienen a la mano. No les pedimos nada que no sea factible de que ustedes lo provean. Entonces, en el pedimento de importación, ahí mismo se plasma toda la información que ustedes le envían a su cliente. ¿Qué tienen que hacer? Pues ser muy concretos en su información. Por ejemplo, una sugerencia. En la descripción de sus productos, anoten ¿cómo se llama? Les digo yo en México, ¿cómo se llama el niño? Porque luego ponemos en la descripción Z48/2593, esa no es una información que le sirva a la gente aduanal o a la propia aduana para verificar qué producto es. Entonces le pueden poner, no sé, suéter para dama de lana pura o 100% lana, en vez de usar ese tipo de cosas. Eso facilitará a su importador, a su cliente en México, que su agente aduanal sea mucho más fluido en su trabajo y la importación sea más rápida y transparente. España es un gran proveedor de México. De toda la vida ha abarcado campos muy importantes como confecciones, calzado, y últimamente, o los últimos 10 años o 15 años, ha avanzado en una tecnología que México ha arropado tremendamente. ¿Por qué? Pues porque los productos son muy valorados, porque tienen mucha más experiencia y porque desafortunadamente en México aún no tenemos una plataforma para fabricar y ser independientes en ese tipo de productos. Leí hace unos días una información muy interesante de su propio Ministerio de Hacienda. Imagínense, en 2009 México importaba de España 2.471 millones de euros. En 2017 México importó de España 4.598 millones de euros. Un incremento en menos de 10 años del 86%. Vean ustedes la importancia que es para la economía y para el desarrollo manufacturero de México los productos españoles. Entonces, es muy importante que su documentación sea siempre muy clara, muy certera. Todos los documentos que van anexos a este pedimento, que ya les decía yo que es el documento con el que se concreta la importación, se digitalizan. Ya no presentamos documentos en papel a la aduana, sino que hacemos un paquetito, lo digitalizamos con ciertos requisitos tecnológicos y los mandamos. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que nosotros lleguemos a presentarnos a la aduana a retirar las mercancías, las autoridades mexicanas ya saben qué vamos en cada paquete. Entonces, cuando nos sometemos al sistema, al semáforo que todos ustedes conocen y que también ustedes tienen, nosotros tenemos dos luces, o verde o roja. Verde, nos vamos, roja,
nos quedamos a que nos revisen al 100% y ya la autoridad cuenta con todos los documentos que nosotros entregamos. Uno de los documentos más importantes es el certificado de origen. Me voy a detener en ese tema porque considero que es realmente interesante que nos quedemos ahí platicando un poquito. Tenemos aquí quisiera entrar al formato del certificado de origen, por favor, si me ayudan. Tenemos aquí el problema de que el certificado de origen nunca viene, o muchas veces no viene bien requisitado. En México la autoridad es muy exigente en ese sentido y es normal, ¿saben por qué? Pues porque el importador deja de pagar impuestos. Y al dejar de pagar impuestos, pues la recaudación en México se viene para abajo. Entonces, tenemos aquí un formato en el que yo les pido que lo lean con detenimiento. Y yo peleo mucho, y lo tengo que reconocer, peleo mucho con los señores europeos, con los proveedores extranjeros europeos que no mandan bien este documento. Y es bien sencillo. Tips. El campo 3, el campo 6, el campo 10 son facultativos. El campo 3 es el destinatario. Y ahí empezamos con problemas. En México, los domicilios son larguísimos. Calle, colonia, alcaldía o delegación, que se llamaba hasta hace unos días, ciudad, municipio y país. No cabe en el campo 3. Por favor, tomen en cuenta que es una mención facultativa. Si lo dejan en blanco, es mejor a que lo pongan incompleto o que pongan un asterisquito y que lo pongan en el campo 8 o donde les cupo. Por favor, déjenlo en blanco y será mucho más fácil para el importador en México hacerlo válido. Viene una pregunta de la señorita Laura González. Esto no tiene nada que ver con la factura pro forma, ¿no? No, la factura pro forma, señores, no existe, no debe existir. La factura debe ser la factura que ustedes utilizaron para hacer su exportación en tu país de origen. En España, como en cualquier otro lado, pues tienen una autoridad fiscal. Entonces, la factura con la que declaran su exportación debe ser la factura que envían a su importador en México para que con base a esa factura ellos declaren y hagan su pedimento y concreten su importación. Mucho ojo. Hemos visto infinidad de veces que ponen una leyendita. Valor para efectos aduaneros. ¿Qué es eso? Eso no existe, señores. El valor debe ser, declarado en la factura, debe ser el valor que le cobraron a su cliente y que el importador mexicano les depositó en su cuenta para cubrir el costo de sus mercancías. Ese es el valor que debemos declarar y esa es la factura que se debe entregar al importador mexicano y, por supuesto, al importador a su agente aduanal. Déjenme decirles, esa factura, pues como cualquier empresa, está registrada en la contabilidad de los importadores. Eso es lo que está buscando la autoridad mexicana, que la contabilidad de los importadores mexicanos sean un espejo de las importaciones declaradas en las aduanas, y es normal. Tú importaste ascensores por 100 millones de euros durante todo el año, quiero ver que en tu contabilidad están registrados esos 100 ascensores y que los vendes además, ¿no? Y que tu inventario corresponde a eso. Entonces, continuamos con el certificado de origen. País de procedencia. Es válido que pongan Comunidad Europea. Les voy a sugerir que lo hagan así. Porque de repente, cuando hacemos la revisión de las mercancías que vamos a importar, viene un producto de España, pero que creen que también viene un producto de Italia. Y viene un producto alemán y viene un producto francés. Entonces, si ustedes pusieron que la mercancía es originaria de España, pero traen por ahí un producto de otro país europeo que creen que ya no se puede aplicar. Entonces, mejor pónganle Comunidad Europea y todos tranquilos. El otro campo facultativo, el medio de transporte. Nos ha pasado infinidad de veces.
Es que lo hicimos marítimo, pero al final, como urgía mucho, lo mandamos aéreo. Si llega por avión y pusieron marítimo, ya no vale. Déjalo en blanco también. El campo 7 son las observaciones que podamos tener, pero solamente se utiliza para anotar la leyenda cuando el certificado fue expedido después de que el embarque salió de España o de la Comunidad Europea. Y solo sirve para poner ahí la leyenda expedido a posteriori. No le pongan nada más operaciones a crédito, no le pongan nada más. El campo 8, el coco de todos los que realizan certificados de origen. El formato es muy, muy claro. Se tiene que poner el número de orden. Esto es 1, par de zapatos. 2, suéter de lana. 3, gorro de seda. Marcas, numeración y número y naturaleza de los bultos. Por favor, hagan hincapié en estas descripciones. Y muy importante, la partida arancelaria solo a 4 dígitos. El campo 9, señores, debe coincidir el peso con el que declaran en el reconocimiento de embarque. Esto es en su guía o en su BL. Y el campo 10, les decía, pues también es facultativo. Nosotros sugerimos siempre que lo dejen en blanco. Porque si por algún motivo cambian la factura, porque el cliente mexicano le dijo que anotaran otra dirección y el certificado ya está formalizado, no les va a servir de nada. Y luego los campos 11 y 12, pues por favor que estén sellados y visados. Está a su disposición este formato con comentarios nuestros para que lo consulten cada vez que sea necesario. Volvemos entonces a nuestra presentación que teníamos a la vista. Voy a volver. Hablábamos de toda la digitalización de los documentos. El certificado de origen también va digitalizado. Ya no entregamos el original. La noticia es que la autoridad nos puede solicitar el original en cualquier momento. Esto es, si nos toca un rojo o aunque nos toque una luz verde, no los pueden solicitar. Entonces, cuando sus importadores en México les digan, necesito el original, créanles, por favor, y mándenlo en tiempo. Hicimos una lista de los productos que requieren de padrón de sectores específicos. El padrón de sectores específicos es un registro adicional que tienen que cumplir aquellos importadores que traen mercancías de las aquí enunciadas. Para España, pues la marcamos aquí con otro color, el calzado, textil y confección, los productos químicos. Hasta donde yo sé, no importamos de España armas, ni precursores, ni demás, pero sí siderúrgicos, productos siderúrgicos y la industria automotriz. Estos sectores, señores, son sectores muy vigilados por la autoridad. ¿Por qué? Porque también se fabrican en México esos productos. Entonces, quieren tener una estadística especial y observar a aquellos importadores que están trayendo a México productos que podrían cubrirse con el mercado nacional. En México, nosotros somos malinchistas. ¿Por qué? Porque nos gustan los productos europeos, ¿eh? Nos gusta tener unos zapatos italianos, nos gusta tener una bolsa española, nos gusta tener un perfume francés. Entonces, somos buen cliente de Europa. También existe un padrón de exportadores para productos muy, muy de México que salen al extranjero y que tienen que estar vigilados. Por ejemplo, el tequila y la cerveza se exportan a todo el mundo. Entonces, lo que la autoridad pretende es tener una inspección de esos productos antes de que salgan del país. Hay un consejo regulador del tequila que los exportadores tienen que pertenecer a él para poder exportar su tequila a todo el mundo. Entonces, también háganle caso a sus clientes o a sus proveedores cuando les dicen que tienen que estar en un registro. Y viene la parte compleja. Les decía en un principio, la legislación aduanera
básicamente la ley aduanera, su reglamento y las reglas generales de comercio exterior. Estas reglas generales nos ayudan a entender o a saber quién es el que debe cumplir tal o cual requisito, o en qué momento se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer. Pero también sirve para avisarte, mira, si no cumples con este requisito, te puedo suspender del patrón. Entonces, son más de 40 supuestos de suspensión del patrón. También pusimos los que yo consideré más importantes. Por favor, la Cámara va a tener a su disposición completita la regla 133 y la mayoría de las reglas, de los supuestos de suspensión se refiere básicamente al no cumplimiento fiscal, fíjense, al no tener la famosa e-firma, es la firma electrónica que cada contribuyente debe tener registrada, que el contribuyente no esté al corriente de sus declaraciones al fisco, el contribuyente no realice operaciones en más de 12 meses, operaciones de comercio exterior, que no sea localizado en el domicilio que declaró, que su proveedor en el extranjero tampoco sea localizado, ¿eh? Hay todo un aparato en nuestras autoridades fiscales mexicanas que revisan que existen declarando a los importadores en México, que la información sea falsa, que en el procedimiento no se declare la marca. Este es un punto bien interesante en la legislación aduanera mexicana, la marca. Ustedes saben que en todo el mundo hay piratería. Y entonces nos llega una bolsa que parecería que la marca es original, pero tiene un puntito en el extremo izquierdo que ya no es original, pero la venden como tal. Entonces, tenemos que declarar en un rubro del pedimento que el importador tiene licencia del dueño de la marca para poder importar y comercializar este producto en México. Lo mismo los valores. Si la autoridad considera que el valor declarado es mucho más bajo del valor en mercado mexicano, es una causal de suspensión. Y entonces, fíjense, lo más grave, pues ustedes dirán, pero ¿para qué me dice Guadalupe esto si yo no soy importador? Yo soy exportador. Sí, pero sus importadores en México no están listos para importar sus mercancías se van a quedar en la aduana. Entonces, tienen que trabajar de la mano de su importador mexicano para que todo salga perfecto. Me decía una empresa alemana que le está solicitando a sus clientes en México que le declaren cuando levantan el pedido que está al corriente y que tiene facultades para importar sus productos. Eso es una muy buena alternativa para que precisamente las mercancías no se les queden atoradas en la aduana y causan gastos innecesarios. Quise hablar de la manifestación de valor porque en México es un documento que está muy en boga y que en realidad ustedes son parte muy importante de que el importador en México cuente con todos los documentos. Es un archivo permanente que la agente aduanal tiene que tener del importador con todos los documentos de la importación. Ya se los dije, factura, lista de empaque, certificado de origen, el contrato, copia de las transferencias que le hagan a su proveedor. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pretende la autoridad mexicana? Confirmar que lo que está comprando está siendo pagado por una empresa mexicana a un proveedor en el extranjero. Y no solo hay un articulito que obliga al importador a entregar los documentos, sino a que la agente aduanal lo obligan a mantener esa información. En realidad, estos son los puntos claves para que una empresa europea, cualquiera que sea, en este caso, pues nos centramos un poquito más en España, pero en realidad el certificado de origen es para toda la comunidad europea, que es insisto, el documento que avala el no pago
de los aranceles a los que debería estar obligado el importador mexicano a realizar. Hemos hecho hincapié porque con mucha frecuencia, ya estando las mercancías en México, el certificado no cumple y el importador no tiene más remedio, el importador mexicano no tiene más remedio que pagar un arancel. ¿Eso que provoca? Que sus productos se encarezcan, porque lo que una empresa mexicana pensaba que le iba a costar el total del producto ya importado en México, pues si tiene que pagar un arancel del 5, del 10, del 15 y hasta el 18%, el margen que pueda tener de utilidad se ve disminuido o bien su producto si impacta ese 18, 15%, lo impacta en el precio que va a sacar al mercado, pues tal vez su mercancía ya no sea tan competitiva. Entonces, por eso he hecho mucho hincapié en este tema y de verdad, tengan la confianza, aquí en la Cámara tienen nuestros datos, les podemos apoyar en comentarles cómo se debe llenar, si tienen alguna duda, con toda la confianza del mundo nos pueden llamar y les daremos con mucho gusto nuestros comentarios. Creo que tenemos otra pregunta, Daniela. Dice, ¿nos enviarán el formato del EUR1? Sí, con mucho gusto. Les mandamos el formato con nuestros comentarios. ¿Lo vieron ustedes en pantalla? Entonces, hicimos comentarios con letra roja para que lo lean y también les vamos a mandar las notas explicativas de la decisión 2-2000. La decisión 2-2000 precisamente son los términos del acuerdo entre México y la Comunidad Europea. Y casi nadie lee las notas explicativas, y ahí viene muy claro cuáles son las posibles causas de rechazo del certificado de origen. Entonces, les vamos a mandar el formato y les vamos a mandar nuestros comentarios en rojo sobre el formato del certificado de origen. Luego tenemos otra pregunta. Dice, si se envían dos mercancías distintas, con dos facturas distintas en el mismo contenedor, ¿hay que hacer dos certificados? Sí, es lo más aceptable, pero podría ser un solo certificado. El certificado no se declara por factura. Por eso les aconsejo que dejen el campo 10 donde se declara el número de factura en blanco. Porque si declaran ustedes solo una factura en el pedimento y luego llegan dos facturas con dos bultos o dos mercancías diferentes en el contenedor, nada más se va a poder aplicar a uno. Porque recuerden que está casado también con el peso. Hay mercancías, hay embarques en los que vienen mercancías que juegan para certificados de origen o para preferencia arancelaria con la Comunidad Europea y otras que no juegan. Entonces, mucho ojo ahí. El peso que deben declarar es las mercancías que sí juegan para preferencia arancelaria. Uy, qué bonito, que tenemos preguntas. Dice otra más, ¿cuánto tiempo se deben guardar los documentos de las operaciones de comercio exterior? Tengo entendido que antes era por 10 años. No, los documentos aquí en México se tienen que conservar igualito que la contabilidad y las declaraciones fiscales normales. Esto es conforme a Código Fiscal y son 5 años. Mucho ojo, el pedimento es un documento electrónico. Entonces, su agente aduanal les tiene que mandar su archivo electrónico de sus pedimentos, así como ahora con las facturas es el XML, en pedimento es el documento electrónico, es lo que vale. No importa que les manden una copia en papel, eso es mera cortesía del agente aduanal. El agente aduanal les tiene que mandar su archivo electrónico. ¿Sí? ¡Ay, qué bien! Oigan, pues fuimos muy rápidos, ¿no? A ver, creo que tenemos otra pregunta. Dice, oye, Francisco, eres muy amable, nos está haciendo una pregunta nuestro forwarder en España, con el que hacemos un montón de mercancías y que nos apoyan muchísimo. El éxito de nuestra labor con nuestros clientes es
es muchas ocasiones es por su soporte, y bueno, y más que una pregunta, manda un saludo, pues muchísimas gracias, Francisco, un saludo a todos los de Atlantic Forwarding, ya di un comercial, espero que no me lo cobren en la cámara, pero pues aquí estamos, Francisco, me da muchísimo gusto. Pues no sé si haya alguna pregunta más o si ustedes mismos quieran hacer alguna pregunta, Juan Carlos y Daniela. Yo pongo a su disposición todo lo que hablamos aquí, está en la presentación que preparamos. Aquí mi compañero Robin Foster, que es un chico europeo que colabora en APIXA y que ha aprendido mucho últimamente de legislación aduanera mexicana, él nos apoyó en la preparación de esta presentación. Y está a su disposición la regla 133 y todo lo que hablamos completo. Dice, hay otra pregunta, ¿nos podían enviar el formato? Sí, ya lo dijimos que sí, vamos a enviar el formato. Hay otra pregunta, soy nuevo en el medio, pero desconozco mucho de los mecanismos y trámites. ¿Dónde puedo encontrar información o en dónde puedo aprender más? Ay, bueno, pues entonces búsquenos. No, estamos a sus órdenes. ¿Quién hizo esa pregunta? No veo. A Freddy Juárez, Valencia. Freddy, pues realmente hay muchos instituciones que dan cursos de comercio exterior para principiantes. Nosotros incluso hace ya muchos años también con esta misma cámara hicimos un evento muy bonito que me encantó. Llamamos Despacho Aduanero para No Aduaneros, que precisamente estaba orientado a ese tipo de empresas o incluso, con todo respeto, para forwarders que mueven mercancías de muchas partes del mundo hacia México y que el desconocimiento de la legislación aduanera mexicana ponen aprietos a sus importadores y a los agentes aduanales. Entonces, existe CAREM, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales. Si nos dejas tus datos, yo te los paso. Nosotros mismos damos cursos para nuestros clientes al nivel que sea necesario. Tenemos un cliente, por ejemplo, que va a importar armas de fuego y entonces ahí sí tuvimos que contratar al experto en importaciones de armas de fuego, que es nuestro asesor, y fuimos a su empresa a darles un curso, ¿no? Entonces, dependiendo de qué nivel. Pero aquí tienen nuestros datos, Freddy, y siéntete con la confianza de llamarnos o enviarnos un correo y con mucho gusto te sacamos de dudas o por lo menos las ampliamos. Luego dice, ¿cómo saber cuál es el código arancelario de un producto? ¿Quién define el exportador? De manera conjunta. Conchi Vargas, de manera conjunta. Es bien importante que antes de que realicen su certificado de origen, le pregunten a su importador, yo clasifico esta mercancía en tal código. ¿Estás de acuerdo? Acuérdense que con Europa tenemos los primeros 4 dígitos. En México el código arancelario es a 8 posiciones. Con ustedes compartimos los primeros 4. Digamos que es el producto general. Pero los siguientes 4 dígitos ya es solo de la legislación mexicana. Hay una tarifa. La tarifa general de exportación, de importación y exportación, ahí vienen todos los productos que van desde el reino animal hasta los equipos más sofisticados que existen en el mundo. Y van de lo particular a lo general, de lo general a lo particular. Por ejemplo, camisa para caballero de algodón, ¿sí? Entonces, ahí vamos encontrando las mercancías. También, con toda confianza, Conchi, tienes nuestros datos, nos puedes ubicar y te decimos en dónde o qué información requerimos. Hablábamos hace un rato que la descripción que dan ustedes a la factura es importantísima, porque si ponen una descripción que no les sirve a la gente, mire, es increíble, Conchi, pero encontramos que en México les digo, oye, ¿pero qué estás importando? Pues no sé, pero como que no sabes si tú lo compraste. Es que el proveedor no me manda la información completa. Ese es un gravísimo error.
Si no tenemos la información completa, nos podemos equivocar en la clasificación arancelaria, ¿eh? Y equivocarse en la clasificación arancelaria puede ir desde que lo suspendan en el padrón de importadores o que la agente aduanal también sea suspendido, y no queremos eso. Lo que queremos todos es que las mercancías, como llegan a la aduana, pero como mantequilla, fluyan a su destino final. ¿Cómo lo hacemos? Con la documentación bien hecha, bien pensada, bien meditada. Te voy a mandar un link donde puedes consultar la tarifa general de importación aquí en México, que les debo confesar, está prácticamente copiada de la española, ¿eh? Y luego Latinoamérica copiada de la mexicana. Entonces, es prácticamente, encontramos incluso alguna terminología en la descripción de los productos que no la usamos en México, no, sino que es terminología española. Entonces, te mando un link, Conchi, con donde puedes consultarlo. En caso de importación de muestras, ¿cambia algo? Qué bueno que lo preguntan. Hay que definir qué es muestra y qué es muestrario. Cuando es una muestra, tiene que venir señalado que es una muestra. O cuando se trata de prendas de vestir, que es clásico. Es que voy a mandar una muestra de 28 vestidos. No, pues ya no fue una muestra, ¿verdad? Los vestidos tienen que venir marcados de alguna manera que no se puedan utilizar. Por ejemplo, si es un suéter o una prenda de punto, pues tiene que venir sin una manga. O tiene que traer en el propio tejido la palabra muestra. Yo les sugiero que no lo manejen como muestra, sino como muestrario. E importan sus 15 o sus 28 vestidos o suéteres o lo que sea. Si son productos de perfumería, tiene que venir señalado que está prohibida su venta, que es una muestra, que es un obsequio. Las empresas de cosmética y perfumería es el pan de todos los días, es el gancho para todas las señoras que no dejamos de comprar sus productos, pero debe decir prohibida su venta. Entonces, si es un muestrario, tiene que declararse el valor, por favor, otra vez. En México la valoración aduanera es muy observada. ¿Qué busca la autoridad? Que me estés declarando el valor comercial de la mercancía. Es que me la regalaron, tiene un valor comercial. No podemos declarar en la aduana mexicana cero. Entonces, si son muestras o muestral, ¿qué estoy mandando? ¿Un suéter de muestra que diga, que en el tejido diga muestra, o un muestrario de 10 suéteres para ver si me los compran? Si es un muestrario, tiene que manejarse como un embarque normal. Una más. En México, para la importación hay un registro de padrón de importadores. ¿Sabes si en España hay que darse de alta en un registro de exportadores? Que yo sepa, no, pero a lo mejor Francisco, si nos está escuchando, nuestro forwarder en España, nos puede dar esa respuesta. Nosotros somos expertos en legislación mexicana, sorry, pero ojalá Francisco nos escuche si nos dice una respuesta hasta donde yo sé, no. Y si son muestras de vino, lo mismo, lo mismo. ¿Qué es una muestra de vino? ¿Es una muestra o un muestrario? ¿Es una cata? ¿A qué viene tu vino? Si es una muestra, tiene que venir con una etiqueta, pero mucho ojo, el vino tiene un montón de requisitos sanitarios. Y en México existen las normas oficiales mexicanas, las NOMS que llamamos. Esas normas las emiten autoridades diferentes a la aduana. En el caso del vino, medicamentos, armas de fuego, intervienen autoridades como la Secretaría de la Defensa Nacional, como la Secretaría de Salud. COFEPRIS es una comisión que ya califica los productos que tienen que cumplir con registros sanitarios. Entonces, el vino tiene muchísimos requisitos en el etiquetado, en la información que debe contener la etiqueta, incluso el porcentaje de alcohol que traen las bebidas. Tengan mucho cuidado. Antes de todo, investiguen con su importador que él está listo para hacerlo. También para vinos hay un padrón de sector específico. Pues ojalá diera tiempo que nos contestara Francisco. Ya se nos terminaron las preguntas y creo que también se nos está terminando el tiempo. Yo encantada me quedaba aquí toda la mañana,
pero creo que en la cámara también tenemos el tiempo un poquito medido. Y si ustedes están de acuerdo, Juan Carlos y Daniela, cerramos la sesión, no sin antes agradecerle nuevamente la invitación que nos hace la Cámara. Y bueno, pues hubo buenas preguntas, ¿no? Hubo buenas preguntas e interesantes, que de aquí, miren, alguien me dice, es que vamos a dar, ¿cómo es la aduana en México en una hora? No, no, no. Hablaremos una hora de la aduana mexicana, que es bien bonito, es bien interesante, es muy creativo. Ya tuvimos una sesión aquí en la Cámara que compartí con un abogado que él decía, es que es horrible. No, no, es muy bonito, es muy interesante. Es una materia de estudio, de análisis, de, de debemos desarrollar esa capacidad de análisis para no fríamente decir, esto es un sartén de aluminio y vale, tal clasificación, no, muchas veces, sobre todo en equipos. España ha crecido mucho en México en enviar sistemas. Nosotros personalmente tenemos la fortuna de manejar plantas completas. El año pasado y este año trajimos una planta completa para el estado de San Luis Potosí, para la industria automotriz, y no tienen idea qué equipos más interesantes, todos ellos españoles de la zona de Bilbao. Todo es robótica, mecatrónica. Cuando se ven funcionar, de verdad es que es una maravilla el crecimiento, el desarrollo tecnológico que ha tenido España en las últimas décadas. Pues yo personalmente los admiro mucho. Y me encanta que este trabajo que nosotros hacemos, en el que estamos en contacto con empresas mexicanas y empresas europeas que traen a México una tecnología de punta, pues es muy enriquecedor para nuestro país. Y bueno, pues México, esa plataforma que se ha vuelto México para exportar vehículos, un gran número de vehículos, refrigeradores, televisores. Antes nada más exportábamos aguacate, jitomate, limón, ahora exportamos muchísimas más cosas y la economía de México también se ve beneficiada. Entonces, pues España es el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos, por el volumen de mercancía que nos llega de su país y por el número de empresas. También antes España solo se ligaba al turismo y a la ropa y un poquito al calzado. Hemos crecido en la variedad de productos que importamos tremendamente y pues a mí me da mucho gusto por la afinidad que tenemos como países y por la historia conjunta que tenemos. Pues cerramos, jóvenes, muchísimas gracias y ojalá nos vuelvan a invitar todas las veces que sea posible. Gracias a todos los que se conectaron, un abrazo a los señores de Atlantic y seguimos en contacto. Mira, me bailó aquí. Pero bueno, ya estamos desconectados.